Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que bien. Mi nombre, la mayoría ya me debe conocer, Sebastián Noriega, soy el director de la escuela, profesor de física ante todo. Bueno, quería explicarles muy cortito cuál es el funcionamiento de la tabla periódica, ¿no? Ustedes la deben conocer, yo tengo acá una fotocopia que utilizamos normalmente con los chicos para trabajar dentro del aula. Los chicos que por ahí no hayan tenido físico-química, no hayan tenido todavía clases en primer año de ciencias naturales, por ahí no tienen una aproximación a esto. En esta tabla existen o están todos los elementos que componen la vida, todos los elementos de todo lo que está formado la materia, ¿no? Y la materia es todo lo que nosotros conocemos. Yo tengo algunos elementos acá que utilizamos cotidianamente, como por ejemplo muchas de las herramientas, como este tubo, está hecho de hierro, ¿sí? Que tiene propiedades muy distintas, por ejemplo, a esta tuerca que es de bronce, que se utiliza por lo general en lo que es refrigeración y lo que es calefacción, ¿no es cierto? Eh, a este caño de cobre, que también se utiliza para calefacción y refrigeración, pero además nosotros conocemos una aplicación muy común del cobre, que es con lo que están hechos la mayoría de los cables. Por ejemplo, el cable de este auricular, adentro tiene cobre, ¿no es cierto? Que es lo que conduce las señales. Después otro de los elementos que yo tengo acá y que por ahí deben conocer o por ahí en la familia alguien va a pescar y utilizan las plomadas, ¿sí? Antiguamente venían caños de plomo para las cañerías de agua, ahora no se utilizan más, se utilizan caños de plástico que son más livianos y tienen mayor resistencia en el tiempo, ¿no? Y después tengo un elemento que por ahí, si alguna vez han desarmado, no desarmen nada en casa. Las plaquetas electrónicas, que es lo que utilizamos hoy la tecnología, viene soldada con estaño, ¿no es cierto? Cada uno de los metales que yo le acabo de nombrar tiene una particularidad distinta de la otra que lo hace único, por eso están en la tabla periódica, ¿no es cierto? Por ejemplo, lo que tenemos que diferenciar en cada una de estas cosas, hay lo que se llaman propiedades intensivas. Las intensivas son las que son propias de cada elemento. Por ejemplo, el bronce tiene propiedades que no tiene, por ejemplo, el plomo, ¿sí? Una de las propiedades esas que lo hacen único y que no la tiene otra, por ejemplo, es el punto de fusión. ¿Qué es el punto de fusión? Es cuando se derriten, ¿sí? Eso. Bueno, y les decía que las propiedades intensivas son únicas como el número de documento nuestro, ¿no? Que nos pertenece solamente a una sola persona y a nadie más. Bueno, las propiedades intensivas también son únicas de cada uno de los elementos que lo hacen único. Por ejemplo, yo les voy a mostrar acá, es el hidrógeno, la imagen que tengo en la tabla periódica, y ustedes van a ver que tenemos por un lado el punto de fusión, que es lo que hablamos hace un ratito, que es el punto donde se derriten, ¿sí? Y tengo el punto de ebullición, que es el punto donde hierven las cosas. Yo les contaba recién que la mayoría de las baterías de cocina son de aluminio, y el aluminio, por ejemplo, para poder ponerse blandito, como si yo acercara un plástico al fuego, necesita 660 grados. Y yo les digo que los hornos de la cocina común de casa tienen una temperatura de entre 180 y 300 grados. O sea que si yo pusiera un recipiente de aluminio, no le pasaría, ni siquiera se ablandaría, ¿sí? Porque tengo que superar los 660 grados para poder ablandar el aluminio, ¿sí? Ni hablar si lo quiero hacer hervir al aluminio. Necesito una temperatura de 2057 grados que no lo voy a poder hacer nunca en la cocina de casa. Pero por ejemplo, si yo quiero fabricar plomadas, ¿sí? Como estas que ya están acá, necesito un molde. Necesito un recipiente primero que lo contenga, que pueda soportar una temperatura superior a 327 grados, 5, que es la temperatura de fusión. Cuando yo alcance esa temperatura, esto se va a empezar a derretir, se va a empezar a poner blandito. ¿Vieron cuando hablamos de chocolate fundido? Que le da un poco el calor y se pone todo blandito. Bueno, eso es la fusión, ¿sí? Cuando puede transformarse casi en líquido, ¿sí? Adoptando la forma del recipiente que lo contiene. Bueno, necesitaría tener un recipiente de estos. Yo les decía que hay recipientes, bueno, ahora tenemos también el material Pirex, que resisten altas temperaturas, sí, que están reemplazando el material de vidrio. O en casa por ahí habrán escuchado hablar de las ollas Sesen, que son de aluminio, que tienen una capa gruesa de aluminio, ¿sí? Que es un material que se oxida mucho menos que el hierro, por eso se hacen las baterías de cocina de aluminio y no de hierro, ¿sí? Tienen propiedades distintas a la del hierro, al aluminio.
Y después otra que les quería mostrar es el estaño, ¿no? Esto que hablábamos, que hoy la mayoría de las plaquetas electrónicas vienen soldadas con esto. Y es un elemento que tiene una baja temperatura de fusión, ¿sí? Entonces, bueno, resumiendo un poquito la tabla periódica y conocer el número de documentos, que son las propiedades intensivas de cada uno, me sirve para esto, ¿no? Si yo necesito derretir un metal, en este caso yo quiero derretir estaño, tendría que saber de qué debería estar construido el recipiente que lo va a contener, ¿sí? Si yo me pongo a cocinar en casa y sé que la llama de la hornalla de casa alcanza los 300, 320 grados, yo no puedo construir una olla de plomo porque se me va a derretir, ¿sí? Yo lo que tendría que hacer es buscar un material que soporte temperaturas de fusión superiores a esto, como en el caso del aluminio, en el caso del hierro. Podría ser una olla de cobre, sería una olla carísima, tengan en cuenta lo que vale el cobre. Y después, bueno, vamos a seguir y les voy a ir explicando más propiedades de la tabla periódica para que la puedan utilizar. Espero les haya gustado y les mando un saludo a todos.